Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 33, un capítulo antes de lo que estuvimos viendo en el vídeo. Voy a hacer lectura en la versión de la palabra. Me gusta mucho cómo podemos ver este pasaje de Éxodo en esta traducción. Y bueno, voy a también poner aquí en la pantalla estos versículos también para que podáis tenerlos por ahí. Entonces, Éxodo 33, del 1 al 6, y después vamos a brincar del 11 al 21. Y dice así la palabra de Dios. El Señor dijo a Moisés: Anda, ponte en camino con el pueblo que sacaste de Egipto hacia la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Un ángel que yo enviaré delante de ti expulsará a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, para que puedas entrar en la tierra que emana leche y miel. Pero yo no iré contigo, porque sois un pueblo testarudo y puede que os aniquilase en el camino. Al oír el pueblo estas palabras tan duras, guardó luto y nadie se puso sus joyas. Dijo entonces el Señor a Moisés: Di a los israelitas: sois un pueblo muy testarudo, y aunque solo estuviera con vosotros un momento, acabaría por aniquilaros. Desprendeos pues de las joyas que lleváis encima y veré qué hago con vosotros. Y por eso a partir del monte Horeb, que también es el monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar sus joyas. A partir del versículo 11 dice: el Señor hablaba cara a cara con Moisés, como lo hace con un amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, allí se quedaba Josué, su joven ayudante, que no se movía del interior de la tienda. Moisés dijo al Señor: Mira, tú mismo me has encomendado que guíe a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás para ayudarme. Dices que me he ganado tu confianza y gozo de tu favor. Pues si realmente es así, dame a conocer tus intenciones para que sepa que confías en mí. Recuerda que esta gente es tu pueblo. El Señor respondió: Yo mismo te acompañaré y te conduciré al lugar de tu descanso. A lo que Moisés replicó: Si tú no nos vas a acompañar, no nos hagas salir de aquí. Porque ¿cómo voy a estar seguro de que tu pueblo y yo gozamos de tu favor si tú no nos acompañas? Precisamente en esto nos diferenciamos tu pueblo y yo del resto de los pueblos que habitan la tierra. Respondió el Señor: También te concedo esta petición que acabas de hacerme porque gozas de mi favor y te has ganado mi confianza. Moisés suplicó: Déjame ver tu gloria. Y el Señor le respondió: Haré pasar delante de ti todo mi esplendor. Delante de ti proclamaré mi nombre, el Señor, Jehová, Yahweh. Tendré misericordia de quien quiera y seré compasivo con quien me plazca. Pero no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verlo y quedar con vida. Y añadió: Aquí junto a mí hay un lugar, ponte sobre la roca, y cuando pase mi gloria, te meteré por una hendidura de la roca y te esconderé en el hueco de mi mano hasta que yo haya pasado. Después, cuando retire mi mano, podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias también porque tenemos visitas, Señor, desde Holanda. Y también si tenemos por aquí también personas que nos visitan por primera vez, pues gracias también por ello, Señor. Pero Padre, que todos juntos podamos maravillarnos ante este pasaje en Éxodo, pero ante tu carácter principalmente, y que nuestro corazón pueda anhelar lo que anheló Moisés, de ver tu gloria, de verte en realidad, y cómo esto significa para nosotros y cómo nos impacta en el día a día. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en tu nombre. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu Evangelio en el Antiguo Testamento. Te lo pedimos grandemente, Padre. Amén. Así que bueno, estamos en un paréntesis en este verano, antes de retomar la serie del Sermón del Monte, en el cual pues juntos hemos estado como iglesia aprendiendo las palabras de Jesús en su sermón. Y hemos visto en el Sermón del Monte cómo Jesús nos enseña y nos invita a imaginar cómo es su reino. Y es un reino como que es invertido, un reino al revés, un reino muy diferente a los reinos que tú y yo conocemos. Pero también Jesús nos muestra y nos lleva de la mano a ver cómo son sus discípulos
en ese reino que Él está estableciendo. Y la invitación de Jesús es tan maravillosa y es de transformación total. Porque os imagináis una comunidad o una sociedad que se tome en serio las palabras de Jesús, las palabras del sermón. Una comunidad que viva de acuerdo a estas palabras. ¿Qué pensáis? ¿Cómo será una comunidad que se toma en serio las palabras de Jesús? A lo largo de muchos años, muchas personas han pensado que lo que Jesús nos enseña en el sermón solamente es un idealismo y al final pues se cruzan de brazos porque llegan a la simple conclusión de que pues no se puede vivir de esa manera. Pero amigos, Jesús no nos da un sermón el cual Mateo dedica 3 capítulos para darnos solamente un ideal. Al contrario, Jesús en su sermón nos muestra una extraordinaria posibilidad gracias al Evangelio. Jesús nos está mostrando cosas tan profundas que se pueden vivir y que se pueden experimentar si tomamos con seriedad sus palabras. De hecho, cuando veamos ya el final de la serie del Sermón del Monte, y bueno, voy a dar un spoiler, Jesús termina su sermón diciendo, el que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata, una persona sabia, que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. El que escucha las palabras de Jesús y vive en consecuencia es una persona sensata, una persona sabia. Y creo que todos nosotros queremos vivir, ¿cierto?, con sabiduría y con sensatez. Creo que todos deseamos florecimiento y vivir en verdad, vivir en realidad. Creo que todos deseamos un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Creo que todos queremos ver vidas cambiadas, relaciones sanadas, empleadores y empleados con ética laboral. Queremos ver servidores públicos generosos y sabios. Queremos ver iglesias que aman y sirven su comunidad. Creo que tenemos un deseo de lo que es glorioso, de lo que tiene peso, de lo que tiene valor, ¿cierto? Y entonces tenemos este pasaje de Éxodo 33 que leemos, o que leímos, que tenemos en el Antiguo Testamento. Y este pasaje es como si fuera un flashback de lo que ocurre en el Sermón del Monte con Jesús y las multitudes. Y entonces vamos al pasado, varios años atrás, a Éxodo 33. Y entonces este pasaje de Éxodo viene siendo como un eco que va progresando hacia el Sermón del Monte. Y lo que ocurre aquí en Éxodo, en la montaña del Sinaí, nos habla a ti y a mí del carácter de Dios y de nuestra necesidad de su gloria, porque necesitamos algo glorioso, algo que es trascendente, lo que es para siempre, lo que nunca se apaga, lo que no muere. En otras ocasiones, tanto Susi como yo creo que os hemos compartido esta pregunta que voy a poner más adelante. Esta pregunta dice, si cerraras tus ojos y pensaras en Dios viéndote ahora mismo, ¿cómo sería su rostro? Si cerramos todos nuestros ojos y pensamos en Dios, nos imaginamos a Dios que nos está viendo a cada uno de nosotros en lo individual, ¿cómo sería su rostro? Pensemos en esto por un momento. ¿Está Dios con el ceño fruncido? ¿O está con una mirada de decepción? Ay, Guille. ¿O está con un dedo acusador? Te pillé. ¿O Dios está sonriendo hacia ti y hacia mí porque nos ama de una manera tan profunda? ¿Cómo es el rostro de Dios? Y tal vez la respuesta que tengamos refleja nuestro bagaje religioso que hemos tenido, pero también refleja nuestro contexto y la cultura que nosotros hemos absorbido, lo que piensa nuestro país, nuestra sociedad acerca de Dios y lo que significa para la vida en el día a día. Pensando en esto es interesante en los datos que hizo la compañía Ipsos. Hizo una encuesta, es una compañía que hace estudios de mercado, y en su encuesta anual de Religión Global 2023, de creencias religiosas alrededor del mundo, encontraron algo interesante y dice que en España, y esto es el año pasado, solo un 44% de la población dice creer en Dios o en una fuerza superior, frente a un 32%
que declara no creer en nada. Un 44%. Ahora, de los que creen en Dios tal y como se describe en las Sagradas Escrituras o en la Biblia, se reduce a un 23%. O sea, los que creen que hay un Dios, como vemos aquí en nuestras Biblias, es un 23%. Es un porcentaje similar a los que declaran creer en una fuerza superior, pero no en un Dios personal. Y esto es interesante. Podemos decir entonces que en España la mayoría de la gente se puede considerar espiritual, pero no religiosa. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado tal vez estos comentarios en nuestras familias o amigos. Pero esta situación que ocurre en España, ¿cómo se vive esta visión de Dios en el día a día, en nuestro país? ¿Cómo se refleja esto que ocurre en nuestro país? ¿Qué significa esto para la vida cotidiana? ¿Cómo lo vemos en las relaciones? ¿Cómo lo vemos con los políticos? Yo creo que todos anhelamos un avivamiento, ¿cierto? Un despertar espiritual y que podamos ver a Dios en realidad. El video que vimos de Proyecto Biblia nos da ese panorama del carácter de Dios y que vamos a ver más adelante. De cómo Dios se revela a sí mismo hacia la humanidad. No lo que piensa Moisés y los israelitas de Dios, no, es lo que Dios dice que es Él. Y su propia revelación de sí mismo debería sorprendernos y asombrarnos. Vimos que es un Dios compasivo, es un Dios clemente, lento para la ira, pero abundante en amor leal y en verdad. Entonces, para dar todavía más contexto a lo que está ocurriendo aquí en Éxodo 33, sabemos que el pueblo de Israel pues estaban en esclavitud en Egipto por un poco más de 400 años. Ese pueblo que se estaba multiplicando como la arena del mar y las estrellas del cielo, tal como Dios lo había prometido a Abraham y Sara, de pronto dejan de florecer. Cuando hay otro faraón que no conoce a José, como dice Éxodo, y entonces los esclaviza y dejan de florecer y de multiplicarse porque Faraón los tenía trabajos forzados y los tenía en dolor, y además manda matar a los niños varones de los hebreos. Como que vemos a flor de piel la lucha de los hijos de la serpiente, como dice Génesis, contra los hijos de Eva. Y parece que el plan de Dios de bendecir a las naciones a través de estos hijos de Eva, como que se trunca ese plan. Pero entonces aparece Moisés, a quien Dios rescata de las aguas de una manera milagrosa, para usarlo para liberar a Israel con prodigios y maravillas, como sabemos en toda la historia de Éxodo. Y sabemos que cada vez que Faraón se rehusaba a dejar salir a Israel, Dios enviaba una aflicción, una señal, hasta que finalmente Faraón cede porque todo primogénito en Egipto fue muerto, incluso los animales. Así que entonces el pueblo de Israel sale deprisa, los egipcios los despiden en un frenesí, pero también en luto, dándoles joyas y vestidos. Podemos escucharlos gritar, iros ya de aquí, por favor. Y tal vez un estimado de 2 a 3 millones de israelitas comienzan entonces su travesía hacia la tierra donde fluye la leche y la miel, a una especie de un nuevo Edén. Pero sabemos que Faraón vuelve en sí y entonces envía tropas a perseguir a Israel. Y de pronto el pueblo se encuentra en medio, por un lado el Mar Rojo y por otro lado todos los caballos y los soldados de Faraón pisándoles los talones. Y vemos entonces el milagro más grande, mucho más que todas las maravillas y señales que Dios envió a Egipto. Vemos algo nunca antes visto, de que Dios abre el Mar Rojo en dos y todo su pueblo de Israel lo atraviesa en seco. Y tan pronto sale el último israelita, las aguas devoran y se tragan a los soldados de Egipto. Y de hecho es interesante después ver cómo esas noticias comienzan a correr por todo el mundo antiguo. Esto es tan increíble de que este Dios tan poderoso, el Dios verdadero, Yahweh, Jehová, mostró su amor leal a Israel. Fue compasivo y clemente. Vemos que su fidelidad al pacto con Abraham y con Isaac y con Jacob se estaba comprobando
totalmente. Entonces el pueblo hebreo sale milagrosamente, hacen fiesta y danzaron y compusieron canciones épicas. Parece que todo está inundado de risa y de júbilo. Pero poco después comienza la queja y la desesperación y la rebeldía de Israel empieza a crecer contra Dios, pero también contra Moisés. Y tal vez es muy fácil ver la historia para ti y para mí desde lejos y juzgar a los israelitas de rebeldes y necios, qué testarudos. ¿Que no les bastó con ver las maravillas y los milagros de Dios tan grandes? Bueno, yo creo que nosotros tampoco nos basta, ¿verdad? Porque yo me veo igual que ellos, de que caigo tan rápido y tan fácil como el pueblo de Israel. Yo creo que estos pasajes son como un espejo para nosotros, para nuestro corazón. Así que después de varias semanas, Israel llega a las faldas de la montaña Sinaí. Y ahí, en esa montaña o en esa región, Dios ya se había revelado a Moisés, años atrás. Dios le había dado a conocer su nombre y su plan de rescate. Y ahora, con todo un pueblo numeroso bajo su liderazgo, Dios le daría a Moisés su ley a Israel, sus mandamientos. Y esto es muy interesante también porque la ley viene después de la salvación, no al revés. Israel no siguió una ley para ser salvados por Dios, para ser rescatados por Él. No, al contrario, Dios los salvó primero por amor y les dio una ley para que ellos vivieran una vida de florecimiento. Una vida totalmente diferente a las demás naciones. No les dio una ley para esclavizarlos nuevamente. No, para que vivieran en libertad y en verdad. Para que vivieran una vida de amor y servicio y generosidad. Es más, sabemos que Israel iba a bendecir a toda la creación y ser los agentes de Shalom de Dios. Iba a ser ese vistazo del cielo en la tierra. Pero mientras Moisés está entonces en la montaña recibiendo los mandamientos de Dios, el pueblo en desesperación, dicen, ¿dónde está ese Moisés que ya no lo hemos visto? Le exigieron a Aarón, su hermano, que hiciera un ídolo de una vaca, de un becerro. Y esto es tan triste. En su tiempo en Egipto, los israelitas sabían o escuchaban que los dioses de Egipto se comunicaban con los faraones. Y ellos veían todas las representaciones de esos dioses en cada pared, en cada muro. Entre todos esos dioses estaba Hathor, la gran diosa, la madre del cielo, la madre de Horus y de Ra. Y de hecho la representación de Hathor era una vaca. Tal vez ellos querían representar a ese Dios ahí, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo lamentable de todo esto es que ellos habían olvidado que el verdadero Dios los había rescatado por amor. Pero también lo más triste es que ellos eran la imagen de Dios. Ellos eran la representación de este Dios del cielo. Sabemos en el jardín del Edén que Dios le dio su imagen a los humanos. Ellos iban a representar a Dios, ese Dios tan generoso y tan bondadoso. Pero ellos decidieron cambiar su propia imagen y prefirieron entonces servir lo creado en vez de a Dios. Incluso ellos clamaron ante esta vaca, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Esto es tan fuerte. Y entonces tenemos lo que nos dice Éxodo 33:1, lo que le dice Dios a Moisés. Moisés, anda, ponte en camino con el pueblo que sacaste de Egipto, hacia la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Un ángel que yo enviaré delante de ti expulsará a los pueblos que habitan ahí, para que puedas entrar en la tierra que emana leche y miel. Pero yo no iré contigo, porque sois un pueblo testarudo y puede que os aniquilase en el camino. Este inicio es muy sorpresivo por varias cosas y varios elementos, porque por un lado, es interesante ver las palabras de Dios de que a pesar de la necedad y de la rebeldía de Israel, Dios aún así los iba a llevar a la tierra que Él había prometido. Dios no rompe sus promesas.
como nosotros solemos hacerlo. ¿Cuántas veces hacemos compromisos y no cumplimos nuestra palabra? Y aún así, en medio de la infidelidad del pueblo, Dios le dice que los iba a llevar a ese jardín de los deleites donde fluye leche y miel, donde no hay necesidad. Incluso iba a enviar a su ángel para dejar todo el camino limpio y que ellos solamente entraran y poseyeran la tierra. Pero por otro lado encontramos algo también muy triste. Porque Dios ya no le dice a Moisés, mi pueblo que yo saqué, sino que le dice, el pueblo que tú sacaste. Un pueblo necio, de dura cerviz, un pueblo testarudo. Y todavía les dice, yo no voy a ir contigo, Moisés. ¿Qué nos hace sentir estas palabras de Dios a nosotros? ¿Qué emociones despiertan estas palabras de Dios a nosotros? Que Dios nos diga, yo no voy contigo, yo no voy a estar contigo. Vemos que cuando el pueblo escucha estas palabras tan duras, se dolieron tanto, estuvieron en luto. Y todo el gozo y las canciones cambiaron por lágrimas y por duelo. Y ya nadie se puso las joyas que los egipcios les dieron, las joyas que sobraron, tal vez para hacer el ídolo de oro, que les recordaba a Egipto, y a ese ídolo a quien dieron honor y alabanza en vez de Dios. Es increíble que 3 meses atrás, todo este pueblo vio cómo Dios hizo señales y cómo hizo maravillas cuando envió las aflicciones a Egipto, ejecutando en cada una de estas juicios a cada uno de los dioses egipcios, diciendo que Él es el verdadero Dios que controla todo. Este pueblo, ellos fueron testigos de que Yahweh es el Dios verdadero. Ellos fueron salvados de una manera tan increíble cuando el ángel de Dios salió a herir a los primogénitos de Egipto. Ellos vieron cómo las aguas del mar se partieron en dos y asombrados vieron las paredes tan altas de agua a ambos lados mientras cruzaban en seco. Vemos que ellos recibieron codornices del cielo para que comieran y agua de la peña para beber. Ellos eran protegidos por 2 columnas, una columna de humo y de fuego. Y el ángel de Dios iba delante de ellos. 3 meses atrás vieron todo esto, pero en un chasquido de dedos olvidaron todo y le dieron gloria y honor a un ídolo de una vaca. Aunque podemos ver que este pueblo es tan pagano, nosotros vivimos en un mundo moderno. Bueno, yo creo que tenemos muchos ídolos también. ¿A qué cosas le damos nuestro sentido de vida? ¿Qué cosas nos dan sentido en nuestra vida? ¿A nuestro trabajo? ¿Nuestras relaciones? Tal vez nuestras posesiones, nuestros logros, lo que he construido con mis manos. Tal vez mis memorias del pasado, el pasado era mejor que ahora. Y siendo yo el primero en responder estas preguntas, tristemente confieso que sí a todo. Amigos, Dios no sacó a su pueblo para una nueva esclavitud o para abandonarlos en el desierto, sino que Él los rescata para florecimiento y para que tuvieran vida y vida en abundancia. Y Dios les muestra tanto a Israel y a ti y a mí, cuando tenemos esta crónica en nuestras manos, en nuestro propio idioma, de que Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ayuda a poner nuestras relaciones y nuestro trabajo y posesiones, mi pasado, presente y futuro en orden. Y todavía Él desea relacionarse conmigo como un Padre lleno de amor. Él quiere relacionarse con nosotros. Es increíble la nota del autor de Éxodo en el versículo 11. Dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés, como lo hace uno con un amigo. Esto es tan increíble, de que Dios hablaba cara a cara con Moisés.
Sabemos que Moisés crece en la corte real egipcia bajo la mejor educación de los sacerdotes y maestros de Faraón. Y tal vez Moisés, al caminar en el palacio y al ver cada uno de los muros, veía diferentes pinturas de las representaciones de los dioses hablando con los faraones cara a cara. Por ejemplo, aquí tenemos una representación donde está el faraón hablando con Anubis y con Horus, cara a cara. Pero sabemos que Moisés estuvo cara a cara con el verdadero Dios, quien hizo los cielos y la tierra, quien tiene todo el mundo en sus manos. Y este gran Dios quiere tener esta misma relación con nosotros, como un amigo, como nuestro Padre. Y esto es tan increíble, ¿cierto? Y entonces Moisés, cuando escucha las palabras tan duras de Dios, le suplica que no los dejara. Básicamente Moisés le dice: Señor, recuerda que esta gente es tu pueblo. Tú eres nuestro Dios. Y si tú no nos vas a acompañar, no nos hagas salir de aquí. No vale para nada la tierra prometida si tú no estás entre nosotros. Porque no hay vida sin ti. Porque no hay sentido si tú no estás. Por favor, venos con agrado como tu pueblo y ve con nosotros. Llévanos tú. No sé si habéis visto algunas fotos de la región del Sinaí. Es una zona totalmente árida, no hay nada. Pero es interesante que Moisés prefiere quedarse ahí si Dios no va con ellos, en ese desierto. Y vemos que Dios ve con agrado la petición de Moisés en favor del pueblo, que estaba a las faldas de la montaña. Y Dios ve con agrado todo esto. Pero todavía Moisés le pide algo más a Dios. Le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Y qué significa esto? Sobre todo porque la respuesta de Dios puede sonar un poco extraña. Moisés pide ver la gloria de Dios. Y Dios le contesta que no puede ver su rostro y vivir. ¿Pero qué? ¿Dios no hablaba con Moisés cara a cara, como vimos anteriormente? Bueno, aquí tenemos un giro muy importante en esta narrativa. Y es lo que vamos a seguir viendo más adelante. Pero este es un giro importante en la vida de Moisés, en la vida de todo el pueblo, en el llamado de Moisés, pero también lo que esto significa para nosotros, esta petición de ver su gloria. Como recordamos, Moisés creció y se crió en una cosmovisión politeísta. Pero también él vivía en dos mundos, porque por un lado tenía su herencia hebrea y lo que él sabía sobre el Dios de sus padres, Yahweh, quien juró lealtad e hizo una alianza de amor con sus antepasados. Pero por otro lado tenía su herencia egipcia, una red intrincada de dioses caprichosos que no eran compasivos ni amorosos, que demandaban siempre lealtad y sacrificios. Y Moisés se da cuenta que Yahweh no es como esos dioses. Él ve que Dios es diferente. Y Moisés fue testigo de esa gran diferencia cuando empieza a ver las señales y las maravillas y los prodigios de Dios. Pero parece ser que aún así Moisés deseaba más de Dios. Él deseaba conocer sus caminos. Él deseaba conocerle en lo más íntimo. No solamente conocer su nombre, sino conocer quién es Dios, conocer su honor, conocer su reputación, su carácter, conocer su gloria. Sabemos que Moisés escuchaba la voz de Dios y veía su presencia, lo que se conoce como teofanía. Cuando ve a Dios en ese árbol que arde, también ve a Dios en la columna de humo y de fuego. Él también veía a Dios en el ángel de Yahweh que los guiaba. Así que la referencia de hablar cara a cara es más bien una expresión idiomática, porque no había visto el rostro de Dios, así como vemos nuestros rostros nosotros. Pero Moisés quiere ver más de Dios, él quiere ver su gloria, él quiere ver todo ese peso.
de Dios, conocerlo en verdad, ver sus ojos, ver su expresión, ver quién es Yahweh en realidad. Así que por eso este giro es tan importante en esta narrativa y también en la tradición oral del pueblo de Israel. Dios no solamente se había revelado nada más a Moisés, sino que también a todo el pueblo. Todos habían sido testigos de esos acontecimientos tan asombrosos. Y luego cómo Dios los lleva al Sinaí para consagrarlos como su pueblo y Él sería su Dios. Y por eso Él les dio estos mandamientos. Era una alianza de pacto. Y era para que ellos fueran diferentes a las demás naciones, pero también para que ellos expresaran la gloria de Dios, su shalom, a todos los demás. Y vemos entonces que Dios accede. Dios estaba todavía por darse a conocer más de sí mismo al mostrar su gloria a Moisés. Pero había algo importante, porque Dios le contesta a Moisés lo siguiente: haré pasar delante de ti todo mi esplendor. Delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, el Señor. Pero no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verlo y quedar con vida. Te esconderé en el hueco de mi mano hasta que yo haya pasado. Después, cuando retire mi mano, podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Todo esto es tan misterioso, ¿verdad? Para nosotros, ver la espalda de Dios, ver su rostro, es tan increíble. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pudo Moisés ver la gloria de Dios? ¿Fue posible ver el esplendor total de Yahweh sin morir? Bueno, es lo que vamos a seguir viendo en las siguientes semanas. Es lo que vamos a reflexionar juntos en agosto, ver el carácter de Dios, su gloria total. Pero os voy a dar un pequeño spoiler. Bueno, todos tenemos en nuestras manos Éxodo. Sí, Moisés vio la gloria de Dios en todo su esplendor. Pero solamente nos dice que solamente vio la espalda. Que de hecho al bajar de la montaña el pueblo no podía ver el rostro de Moisés, que tenía que cubrir su cara por ese resplandor tan grande. Solamente vio la espalda. Pero vemos que Dios mostró su gloria y reveló más de sí mismo al pueblo, y lo que Él mostró de sí es tan asombroso para nosotros. De hecho, como os decía, esto es como un flashback. Ahora vamos al año 30 después de Cristo y está Jesús en una montaña con una multitud a su alrededor y Él está dando un sermón a todas estas personas. Pero lo increíble es que Él, Jesús, nos está mostrando la gloria de Dios. La gloria de Dios, plenamente. Ahora sí, cara a cara, como un amigo. Y lo tenemos ante nosotros. Que de hecho cuenta Juan en su Evangelio sobre Jesús, en el capítulo 1 de su Evangelio. Dice que la palabra, el verbo, se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. La que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Amigos, si lo que vieron Moisés y toda la nación de Israel fue tan maravillosa, bueno, lo que tenemos en Jesús es tan supremo, es tan soberbio. Y lo que Jesús nos dice y lo que Jesús nos muestra a nosotros es esa gloria que nosotros anhelamos. Es ese evangelio transformador que sana nuestros corazones y que nos llena de esperanza para vivir la vida en medio de todas las circunstancias que parecen ser difíciles. Amigos, todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están en las manos de Jesús. Y vemos su gloria. Esto es tan increíble. Necesitamos esa gloria. Necesitamos conocer a Dios en verdad.
Necesitamos que nuestro país conozca al Dios de la Biblia en verdad. Que esas estadísticas no se queden ahí, ¿verdad? Sino que crezcan a más personas que puedan conocer a un Dios que les ama y les ama en verdad. Así que si cerraras tus ojos y pensaras en Dios viéndote ahora mismo, ¿cómo sería su rostro? ¿Ha cambiado su imagen? Vamos a estar reflexionando lo que Dios le muestra a Moisés en Éxodo 34, pero también cómo Jesús es la viva imagen, como dice Juan, la viva imagen de ese carácter tan grandioso de Dios, lleno de gracia y de verdad, y que nos llena de bendición tras bendición tras bendición. Oremos. Padre, muchas gracias por este pasaje que nosotros tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, por poder tener esta crónica de lo que ocurrió con tu pueblo en el desierto. Pero, Señor, que nuestros corazones anhelen lo que anheló Moisés, de ver tu gloria. Queremos ver tu gloria inundando nuestras vidas, inundando la vida de nuestras familias, inundando nuestros lugares de trabajo, inundando nuestros vecindarios, nuestra propia iglesia. Y que tu gloria, Señor, se llene la tierra, como dicen los profetas, y que va a ser así, que tu gloria va a llenar la tierra como las aguas cubren el mar. Señor, que ese sea nuestro anhelo constante en el día a día y que esto nos transforme cada vez más. Gracias, Señor, por tu evangelio. Te pedimos que estés con nosotros en el resto de la semana. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.